Buenos días, vamos a empezar nuestra clase. Estábamos haciendo un ejercicio, recordarán la anterior clase, y nos habíamos quedado estábamos en el ejercicio y nos faltaba calcular la capacidad. No sé si ustedes en sus casas han podido calcular y si han podido comprobar estos resultados. Y si no, completemos ese ejercicio calculando las capacidades. Quisiera que me confirmen si han podido hacer, si han calculado, si alguien ha calculado y ha podido determinar los valores de la capacidad, o si no, hagamos el ejercicio. ¿Alguien terminó? ¿Me están escuchando los participantes? Sí, Ya. ¿Alguien terminó este ejercicio o nadie no terminó? Parece que nadie. Entonces vamos a acabar el ejercicio para que no queden las dudas de cómo hacer el... Entonces, este es el ábaco para los ábacos que tienen que utilizar para... Entonces, como teníamos en uno de los casos, tenemos como punto crítico, hemos buscado dos intersecciones críticas, que eran el de la esquina, o el de las dos calles de doble sentido, y una de doble sentido con una sencilla. Entonces, la más crítica es de la de doble sentido. Entonces, ahí teníamos, por un lado tenemos 14 metros de 14 metros de ancho, y por el otro lado 12 metros de ancho, ¿no? De calzada. Entonces, para el carril, o sea, teníamos 6 metros, ¿no? Entonces, hacemos uso de cuánto es el ancho de carril en el acceso, y con ese determinamos la capacidad. Entonces, en el primer caso, en el que vemos el ejercicio, vamos a hallar tenemos que hallar en los 4 accesos, porque esta intersección tiene 4 accesos, porque tiene doble sentido en ambos lados. Es esta intersección, ¿no? Esta intersección del medio tiene una calle doble acá en el sentido norte-sur, y tiene una calle doble también en el sentido este-oeste, ¿no? Entonces, esta la que vamos a analizar, y para ese caso, entonces, uno de los anchos es 14 metros y otro de los anchos era 12, porque así estaba el dato, ¿no? Este es, en este sentido es 14 metros, y en este sentido
la doble vía era de 12. Entonces, en un sentido este es 6 metros de ancho y en este sentido es 7 metros de ancho. Entonces, entre 6 metros y 7 metros, el más crítico es 6 metros porque es más angosto. Entonces, para 6 metros y para el tipo de zona central con estacionamiento prohibido, que era nuestro caso, íbamos hasta la curva y trazábamos perpendicular para hallar el valor de la capacidad teórica para un acceso. De ahí sale el valor de 1250. Entonces, para todos los casos, ese era para el acceso A. El acceso B, que también es de 6, tiene la misma capacidad teórica, el acceso B, que el A, ¿no? Y en el D es 7 metros. En el B, en el C y en el D es 7 metros de ancho. Entonces, hallen el valor para 7 metros. Este mismo abaco utilizo, pero ya no para 6, sino para 7, que está aquí en el medio. Y Sería 1500. 1500, exactamente, ¿no? O sea, exactamente 1500. Entonces, ya tenemos 1250 para 6 metros y 1500 para 7. Este 0,9 es el factor para convertir en un valor práctico, el 90%. De ahí viene el 0,9. El 0,96 para el acceso A es el 22%, es en sentido giro izquierda y el 11% giro derecha. Como hemos dicho que tenemos que calcular primero el giro izquierda. Entonces, 22 menos 10 es 12. 12, ¿y qué decía la regla para giro izquierda? El 1% por el 1% por el 1% por cada porcentaje más de 10%. Entonces, 22 menos 10 es 12, por 1 es 12, 12 entre 100 es 0,12, 0,12 menos 1 menos 0,12 es 0,88. ¿No? Es giro izquierda. Y giro derecha es 11. 11 menos 10 es 1. 1 por 0,5. Es 0,05 entre 100, 0,05.
1 menos 0.05 es 0.995. Es este valor. Es por el giro derecho. Por el factor de vehículos pesados, 14%. ¿Qué decía la regla de vehículos pesados? Recordaremos la regla. No está aquí. ¿Ustedes la tienen o no la tienen las reglas? Vamos a ir a las diapositivas de las reglas. Es 1% por cada 1% de vehículos pesados, Inge. Siempre y cuando pase el 10%. Ya, o sea, por vehículos pesados era sustraer el 1% por cada 1% de omnibuses y camiones que pasen el 10%. Entonces teníamos 14. 14 menos 10 es 4. 4 por 1 es 4. 1 menos 0.04 es 0.96. De ahí viene entonces el otro factor, que es 0.96. Y nos falta un último factor, factor por paradas. ¿Qué dice nuestro ejercicio de paradas? Dice, y paradas del transporte público antes de la intersección. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice, por paradas antes de la intersección, restar 10%. Entonces, era antes de la intersección, en nuestro caso. Entonces, tenemos que multiplicar por 0.9. Por 0.9. Porque 10% es, entre 10 es 0.1 y 1 menos 0.1 es 0.9. Entonces, de esa manera encontrábamos todos los factores para el acceso A, que multiplicando todos estos factores por 1250 sería 851. Como el acceso B también tiene 14% y tiene las mismas condiciones del acceso A, entonces también es la misma capacidad, 851. Entonces hagamos el acceso C, que el acceso C y el acceso D son también iguales, ¿no? Empiecen a calcular el acceso C, que va a variar desde 1250 por 1500 que hemos sacado. Ahora, este 0.9 también es 0.9 y empiecen a sacar los demás factores. A ver, todos hagan el ejercicio para el acceso C.
¿Alguien ya pudo hacer el cálculo? Porque como tenemos los mismos giros izquierda y derecha, no está tan difícil hallar los coeficientes, ¿no? A ver, Cardoso Silvia, ¿me escucha? Sí, Inge. ¿Ya calculó los factores del acceso C? Todavía, Inge, estoy en eso. Ya vaya calculando. Usted me va a dar el factor por giro izquierda. Cristian Tolava, ¿me escucha? Adriel Sosa, ¿me escucha? Adriel, ¿me Dígame, escucha? Inge. Sí. Sí, usted me da el factor por vehículos pesados para el acceso C. Ya, Inge. Y a ver, Condor y José, ¿me escucha? Calla Ruth. Durán Kevin. ¿Me escucha Durán Kevin? José Luis Ortega, ¿me escucha? Gabriel Ledesma. Gabriel Ledesma, ¿me escucha? Fernando Mamani. Marcelo Flores. ¿Me escucha? Ya, Marcelo me da el factor para el acceso C, para vehículos o para giros a la derecha. Inge, yo estaba calculando y todos los factores van a ser lo mismo.
No va a variar nada porque tiene los mismos datos. Lo único que variaría sería aquí el primer dato, que sería 1500, entrada a la gráfica y sale este valor de 100. Exactamente. O sea, Todos saben lo por mismo. casualidad, ¿no? No es siempre así. Pero en este caso va a dar porque hemos puesto los mismos valores de giros, ¿no? Eso no va a ocurrir siempre. En la realidad no va a ocurrir. Si ustedes van a hacer un aforo en una intersección, nunca va a coincidir que todos los accesos tienen el mismo porcentaje de giros y el mismo porcentaje de vehículos pesados. Pero como este era un ejercicio, era válido. Entonces sale los 1021. Adriel, Sí, Inge. ¿sí? Toditos salen, claro, los datos de los coeficientes salen lo mismo y solo variaría el primero que llegaría a ser 1500. Claro, este 1250 es 1500. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo se calcula. Ahora, la pregunta puede ser, ¿cuál es la capacidad de la intersección? Entonces tenemos 4 accesos con 4 valores. Y siempre la capacidad de la intersección es el valor menor. Es el valor menor. Entonces, en este caso, el valor menor es de 851. Entonces, esa es la capacidad real de la intersección. No es el valor mayor, es el valor menor. ¿Ya? Entonces, no sé si todos han entendido. Hay muchos que están conectados, pero no están atentos. Pero cualquier pregunta, háganla ahora, antes de que pasemos a otro análisis de capacidad en otro tipo de carretera, ciertamente. Inge, una vez más del abaco, por favor. En el abaco tengo que entrar con el ancho de acceso. Primero tengo que ver si la intersección es de dos accesos o de un solo acceso. Las avenidas son de doble acceso. Las calles simples son de un solo acceso. Entonces, eso es lo primero para ver con cuál de los abacos trabajar. Y segundo, tengo que ver el ancho de acceso. En este caso, el ancho total de la calle era 12 metros. Pero como es en los dos sentidos, entonces el ancho de acceso es la mitad, que es 6 metros. Entonces solo entro con 6 metros y busco a qué tipo de calle corresponde. Entonces le correspondía a zona central con estacionamiento prohibido, ¿no? Entonces entro a esa curva, trazo una perpendicular hasta llegar al eje vertical y ahí determino la capacidad teórica. Ese es el procedimiento para usar el abaco. ¿Alguna otra pregunta? Es una pregunta, disculpe, el 09 y 096 son El coeficientes. 0,9, el primer 0,9 es la capacidad práctica que hemos dicho que es el 90% de la capacidad teórica. Entonces, el 0,9 es 90% entre 100, es 0,9. Eso es un 0,9. Y el otro 0,9 es de las paradas. Si las paradas son antes de la intersección,
es se resta menos 10%. Entonces, 100 menos 9 o 100 menos 10 es 90%. Entre 100 es 0,9. Bueno, vamos a pasar entonces a otro, avanzando un poco más. Nos toca ver ahora. Inge, Adelante. ingeniero, en caso de que en la intersección hubiera habido parada, bueno, hubiera estado permitida alguna parada o estacionamiento, el último coeficiente nos dice que tenemos que restarle 1,80. Sí, o sea, hubiésemos tenido, si habían estacionamientos, entonces había que hacer 6 menos 1,80 es 420. Y había que hallar con 420 del ábaco. Entonces, Inge, en este caso, ese sería el primer coeficiente que tendríamos que realizar si es que es Sí, si hay debería haber estacionamiento. Sí, Sí, para no hacer Ya. doble. ya, Inge, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a vías ininterrumpidas, que son las carreteras, las autopistas, las carreteras multicarril. No vamos a estudiar a todas tampoco, sino vamos a estudiar solamente a la capacidad en carreteras de 2 carriles, que es el más del 90% de nuestras carreteras. Entonces, nos interesa más saber cómo se calcula la capacidad en carreteras de 2 carriles. Para este tipo de vías, de carreteras de 2 carriles, tenemos 2 métodos que vamos a estudiar, porque puede haber más métodos en el mundo, pero no tenemos un método propio de nosotros en Bolivia, así que hacemos uso lo que hace el HCM, que es el Manual de Capacidad de los Estados Unidos. Y como en Colombia también se ha hecho una metodología que es del Instituto de Vías, también vamos a considerar ese método porque Colombia es más parecido a Estados Unidos para nosotros. O sea, en cuestión de carreteras, Colombia tiene el mismo tipo de carreteras de nosotros, inclusive gran parte de su territorio es parecido la topografía a la nuestra. Entonces, por ese motivo nos interesa también estudiar el método INVÍAS del Instituto de Vías de Colombia. Entonces, vamos a estudiar estos 2 métodos. El método INVÍAS de Colombia define a la capacidad de una carretera de 2 carriles como el máximo número de vehículos que puede circular por un punto o tramo uniforme de la vía en los 2 sentidos durante cierto periodo de tiempo, en las condiciones imperantes de vía y de tráfico. Para determinar la capacidad vehicular se parte de una capacidad máxima en condiciones ideales, la que disminuye a medida que las condiciones particulares de la vía en estudio se apartan de ellas. Entonces, lo que hace el método es estudiar una capacidad ideal. Esa capacidad ideal considera en condiciones ideales de la carretera. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Que dice el método del INVÍAS. Dice la repartición del tráfico por igual en ambos sentidos. Como es una carretera que va en ambos sentidos,
Entonces estamos pensando que van 50% en el un sentido y 50% en el otro sentido. Eso es lo que considera el método. No es siempre así, no es siempre 50-50. Puede ser otro valor, 60-40, 70-30, pero para condiciones ideales está considerando 50-50. Luego considera como condición ideal que el terreno plano o rasante sea horizontal, es decir, la carretera tenga pendiente cero. Eso no es cierto tampoco, ¿no? Nuestras carreteras tienen diferentes pendientes en cada tramo. Entonces, es una condición ideal que sea el terreno plano y rasante horizontal del 0%. Los carriles no sean de 3,65 metros de ancho. Entonces, puede haber carreteras con ese ancho, pero puede haber también con carreteras con un ancho de carril menor a ese, de 3,50, de 3,30, de 3,20. Entonces, la condición ideal es que tenga 3,65 de ancho. Otra condición ideal dice que las bermas sean no menor de 1,80 de ancho, o sea, que sean 1,80. Entonces, puede haber varias posibilidades en nuestras carreteras. Tenemos desde 0,50, 0,60, 0,80, 1, 1,20, 1,50, 2 metros inclusive, ¿no? Entonces, para condiciones ideales es que sea 1,80. Que la superficie de rodadura esté en condiciones óptimas, que no tenga fisuras, que no tenga abollamientos, que no tenga deformaciones. Esa es una condición ideal, porque no todas las carreteras están en esas condiciones. Que el alineamiento sea recto, que no tenga curvas horizontales. Eso también es un ideal. Nuestras carreteras tienen rectas y curvas. Entonces, es una condición ideal que sea solo de rectas. Una otra condición es la ausencia de vehículos pesados. Es que no haya en la carretera vehículos pesados, solo livianos y medianos. Eso también es casi un imposible, porque siempre va a haber una posibilidad de vehículos pesados. En carreteras mucho más. Una penúltima condición ideal es que la visibilidad sea adecuada para adelantar. Entonces, que siempre haya posibilidad de hacer adelantamiento o sobrepaso a otro vehículo que va en menor velocidad. Entonces, si esa es esa condición, entonces hay visibilidad adecuada para adelantar. No siempre, porque nuestras carreteras tienen rectas y curvas y a veces esas rectas son cortas, no suficientes para hacer sobrepaso porque no hay la visibilidad adecuada. Entonces, es una condición ideal. Y finalmente, que exista señalización horizontal y vertical óptimas. Nuestras carreteras sí tienen señalización horizontal y vertical, pero no sabemos si siempre van a estar óptimas. Pero una condición ideal es que en este método haya señalización horizontal y vertical óptimas. Bajo estas condiciones, el método INVIAS establece un valor. Ese valor es de 3,200 vehículos hora para ambos sentidos, por ambos sentidos. Entonces, esa es la capacidad teórica en condiciones ideales, ¿no? Ya para calcular la capacidad en condición real,
debemos multiplicar con una serie de factores, entre los que tenemos el factor por pendiente, el factor por distribución, el factor por ancho de carril y berma, y el factor por presencia de vehículos pesados. Entonces hay 4 factores que debemos calcular para calcular la capacidad real. Recordamos hasta ahora que la capacidad teórica es 3.200. ¿De dónde 3.200? No lo sabemos. Es la metodología después de su investigación en las carreteras de Colombia que ha determinado que la capacidad teórica por ambos sentidos sea de 3.200. Entonces, vamos a considerar como un valor conocido. Entonces, ¿cómo se hallan los factores? Entonces, el método ha establecido unas tablas para cada factor. En el primer caso es el factor por pendiente. Entonces, considera 2 aspectos. La pendiente longitudinal de la carretera y la longitud de la pendiente, es decir, cuánto es el tramo con esa pendiente. Entonces, las pendientes varían desde 0% hasta 12%, igual que en nuestro manual, porque en nuestro manual sí permite hasta el 12%. En la longitud de pendiente hace variar desde 0,5 hasta 6 kilómetros. Para casos que no están en la tabla, por ejemplo, 2.8 kilómetros no está, pero puedo interpolar entre 2.5 y 3, y ahí hallo para 2.8. Y así se interpola en cualquier valor entre 0,5 y 6. Para un valor menor a 0,5, asumo como si fuera 0,5. Es decir, si es 0,4, considero como si fuera 0,5. Y si es un valor mayor a 6, por ejemplo, 8%, la longitud de la pendiente, o 8 kilómetros, entonces no hago una extrapolación a 8 kilómetros, sino considero como si fuera 6 kilómetros y hallo el valor en esta columna. Entonces, ese es el procedimiento para usar esta tabla. Por ejemplo, les daría que sea el 4% en una longitud de pendiente de 2,5 kilómetros. ¿Cuánto sería el factor? Una carretera que tiene un tramo de 4% y ese tramo tiene una longitud de 2 kilómetros. ¿Cuánto sería el factor por pendiente? 0,94. 0,94. 0,94, correcto. Ese es el valor. Entonces, de esa manera se utiliza esta tabla y calculamos el factor por pendiente. Vamos al otro factor, el factor por distribución. El factor por distribución es cuántos van en un sentido y cuántos en el otro sentido en la carretera de 2 carriles y 2 sentidos, que es la mayoría de nuestras carreteras. Entonces acá tenemos varios valores de 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10 y 100-0. Entonces, para cualquier caso podemos hallar, y si es un caso que no existe en la tabla intermedio, por ejemplo, 65-35, no está.
Entonces, ¿dónde está 65, 35? Está entre 60 y 70, ¿no? Ahí estás 65, 35. Puedo interpolar. Y si tengo al revés, por ejemplo, aquí digo 60, 40. Si diría 40, 60, ¿sirve o no sirve la tabla? Sirve igual, porque el 40, 60 es visto a la carretera desde el otro lado de la carretera. Estoy viendo de un lado del 60-40, pero si voy al otro lado veo 40-60. Entonces, sí sirve, ¿no? Es lo mismo. ¿Y qué otro parámetro debo tener? Debo tener un parámetro de las zonas de no rebase. ¿Cuáles son las zonas de no rebase en porcentaje? Viene desde 0 al 100%. Las zonas de no rebase son donde no puedo hacer rebase a otro vehículo. Hemos visto en alguna parte, o también en carreteras, que tiene que hacerse, para hacerse rebase, tiene que haber una distancia de visibilidad de sobrepaso o para pasar. Entonces, solo en aquellos lugares que hay distancia de sobrepaso, no se tiene en el eje marcas amarillas, sino blancas. O sea, permitiendo que haya los sobrepasos. Cuando no hay eso, se marca amarillo. Y entonces, si se hace una cuantificación de cuánto de porcentaje hay zonas de rebase y no rebase, aquí entramos con el, digamos, 20% y en la distribución por sentidos. Y, por ejemplo, hagamos un tanteo. Para una distribución de sentidos de 70-30 y un 40% de zonas de no rebase, ¿cuánto sería el factor? 0,78. 0,78, correcto. Ese es el factor, ¿no? Entonces, igual si no tuviera el 40%, tuviera 38%, tengo que interpolar entre 20 y 40. Entonces, sí hay situaciones que se podría hacer doble interpolación en este caso. Vamos al otro factor, el factor por carril y berma. Entonces, tengo que tener como datos el ancho de carril, y aquí la tabla del método me da diferentes anchos, desde 365 hasta 270. Si tengo otro ancho diferente, por ejemplo 320, tengo que interpolar entre 3 y 330 para obtener el 320. Eso en el ancho de carril. Y en el ancho de bermas tenemos diferentes anchos de berma, desde 0 hasta 1,80. Lo mismo pasa si es que tengo un valor, por ejemplo, 0,80, no hay 0,80 acá, entonces tengo que interpolar entre 0,50 y 1. Ahí tengo al 0,80. ¿No? Entonces puede haber doble interpolación en estas tablas, por ancho de carril y por ancho de berma. A ver, hagamos un ejemplo para ustedes, para su visualización de su tabla. Si tengo 1,20 de ancho de berma y 3 metros de carril, ¿cuánto sería el factor de carril y berma? 0,95. 0,95. 0,95. Exactamente. Entonces, ya sabemos que podemos hallar directamente o por interpolación.
Y finalmente tenemos el factor por vehículos pesados, que tenemos la pendiente de la carretera y la longitud del tramo con pendiente. Entonces, esto se hace para todos los tramos con pendiente. Aquí ya tengo que ir primero con la pendiente, por ejemplo, 2%. Ese 2% está en una longitud de pendiente de 1.5 kilómetros. Entonces voy del 2 al 1.5 y voy a esa fila, ¿no? Y en la fila me da el porcentaje de vehículos pesados, desde 10 hasta 60. Si es mayor a 60, tomo el valor de 60%. Si es menor a 10, puedo tomar el valor de 10. Entonces, determino con ese valor, voy y calculo. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Si tengo 3% en un tramo de la carretera y 3 kilómetros de pendiente con 3%, y si mis vehículos pesados son el 50%, ¿cuánto sería mi factor? $0.73. 0.73. Ese es el factor por vehículos pesados. Entonces tenemos de la tabla 4 varias hasta el 12%, porque hasta el 12% hay pendientes en la norma de Colombia, pero también en la nuestra. Entonces tenemos para todos los casos. Y con eso terminamos los 4 factores y volvemos a la ecuación. Ponemos 3.200 y por todos los factores de reducción y hallamos la capacidad real. Ese es el procedimiento de capacidad vehicular en vías de 2 carriles, en carreteras de 2 carriles. Vamos a hacer un ejemplo, ya un ejercicio tal vez, o un ejemplo con estos valores. A ver, hallar la capacidad real para una pendiente del 2.8%, una longitud de tramo de 2.5%, una distribución de 55-45, un ancho de carril de 3.20, un ancho de berma de 1 y un porcentaje de vehículos pesados de 20. Anótense estos datos en una hojita. Anótense para que todos controlen el ejercicio. Entonces, lo que queremos calcular es la capacidad real. ¿Cuánto sería la capacidad teórica? ¿Alguien recuerda? 3.200. 3.200, correcto. Entonces, ya tenemos la capacidad teórica, que es 3.200. Vamos a sacar el factor por pendiente primero. Y la pendiente es del 2.8% y la longitud de ese tramo con 2.8% es 2,5 kilómetros. Entonces vamos a la tabla por pendiente y ahí hallen para 2.8% y una longitud de 2,5. Hay que interpolar porque no tenemos 2.8. Hay 2 y 3%.
Entonces tenemos que interpolar entre 2 y 3%. ¿No? Y una longitud de pendiente de 2,5 kilómetros. Entonces, vamos con 2 para 2,5. ¿Y qué sale 0,90? ¿Y qué sale 0,97. 0,954? Para 3, 0,95 y ahí al medio está para 2,8. Su compañero dice que ha sacado 0,954. Confirmen eso otros compañeros. Si sale esa interpolación 0,954. Sí, Inge. Sale Ya. sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos el factor por pendiente. Vamos al factor por distribución, que decía 55-45. No tenemos 55-45. Tenemos 50-50 y 60-40. Ahí al medio está 55-45. Y tenemos como datos de porcentaje de zonas de no rebase, ¿cuánto era el dato? No había dato, ¿no? Entonces vamos a poner zonas de rebase. Si no hay el dato, es que se podría pensar que todas son con rebase, pero no vamos a hacer ese caso. Vamos a poner zonas de no rebase del 40%. Entonces, para 40% hallen entre el factor entre 55 y 45, que hay que interpolar entre 50-50 y 60-40. $0,94, Inge. ¿Cuánto? 0,94. Ya. A ver, confirmen los compañeros. Sí, 0,94 sale. Muy bien. Entonces, ya tenemos el factor por distribución 0,94. Vayamos al factor de carril y berma. ¿Qué datos tenemos para el carril y berma? Tenemos que el carril es 320 y la berma es 1 metro. Entonces, volvemos a la tabla y tenemos que el carril es 3 metros. Entonces, tenemos 3 metros. Y la berma es 1,20, ¿no? Entonces, hay 1,20 también. Entonces, ¿cuánto sería su factor? Es 0,95, pero ingeniero, a nosotros nos ha dado ancho de carril 320. Ah, 320. Entonces, hay que interpolar. Entonces,
y es 320 y 120. Ah, 321. Entonces, me confundí. Entonces, pero 1 sí hay también. Entonces, solo hay que interpolar en 320 para 320 entre 3 y 330 en 1. Entre 0.94 y 0.97. Inge sale 0.96.3. 0.963. A ver, ¿alguno de sus compañeros más? Sí, está bien, Inge. 0.96. Ya, entonces ya tenemos también el factor por carril y berma. Vamos al factor por vehículos pesados. ¿Cuánto es los vehículos pesados? Vehículos pesados 20%. Y pendiente 2.8 y longitud de tramo 2.5. Entonces vamos a ese caso. A 2.8, la pendiente de 2.8, no tenemos 2.8, entonces tenemos que interpolar entre 2 y 3. Y la longitud de la pendiente era como dato 2.5. Entonces, tampoco tenemos 2.5, también tenemos que interpolar. Entonces, primero para 2 de longitud y para 20% de vehículos pesados es 0.86. Para 3 es 0.85. Tenemos que hallar para 2, 2.5, un valor. Luego tenemos para 3, para 2 y para el 20%. Para 3 de longitud, 0.82 para el 20%. Y ahí hallamos para 2.5. Y vamos a hallar dos valores. Y entre esos dos valores, el uno para 2 y el otro para 3, interpolamos para 2.8. Hagan ese trabajo.
¿Alguien logró encontrar el factor por vehículos pesados? Inge, me sale 0.84. 0.84, ¿ya? A ver, ¿algún otro? ¿0.84 cerrado porque o hay un tercer decimal? Es cerrado porque el primero me sale 0,855 y el de abajo del 3, 0.825. Interpolado 2.5084. Pero ha hallado para 2.8, ¿no? Inge, a mí me sale 0.83. Inge, igual a mí me sale de 0.831. Ya, 0.831 debe salir correctamente. Pero aquí hay una doble interpolación también, ¿no? No, sí, yo me equivoqué. Hice para 2.5, para 2.8 sale 0.831, ¿sabes? Ya, Yo me equivoqué. muy bien. Entonces ya tenemos todos los factores. Vamos a la ecuación y reemplacen la capacidad teórica, que era 3.200, por el factor dependiente, por el factor de distribución, por el factor de carril y berma y por el factor de vehículos pesados. ¿Cuánto saldría la capacidad en un valor entero? Que siempre vamos a poner un valor entero y además siempre redondeamos al valor menor. ¿Alguien ya tiene la capacidad real? 2.305 me sale a mí, Inge. Ya. ¿Alguien más que ha calculado? Inge, me sale 2.296. A ver, ya hay dos valores diferentes. Un tercero necesito a quien confirmar. 2.296, dije. Ya. Ese es el correcto, entonces, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ya saben cómo calcular la capacidad en carreteras de 2 carriles por el método Invías. Vamos a quedar aquí en esta clase. La siguiente clase vamos a avanzar el otro método. Eso sería todo por hoy. Gracias por su asistencia. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.